Cristo que tenemos. Bendito sea su nombre. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Vamos a continuar con este estudio que llevamos acerca de el libro de Mateo. Estamos trabajando en estas hermosas bienaventuranzas. Por cierto, hoy vamos a estar en la tercera bienaventuranza. Bienaventuranzas que han sido de mucha edificación realmente. Vamos a la palabra, mis hermanos. Entonces vamos al libro de Mateo. Vamos a estar en el capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5 vamos a estar, pero quiero leerlo desde el versículo 1. Y la palabra del Señor dice, Mateo 5, versículo 1 al 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Bendito Señor, venimos delante de ti, Señor, una vez más en esta tarde, donde nos vemos expuestos a estas hermosas, profundas, poderosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y son palabras que como cristianos nos ponen a prueba. Son palabras que como hijos tuyos, Padre, nos hacen un examen. Y queremos, Señor, en medio de este examen salir aprobados por ti. Ayúdanos, Señor, para que por medio de tu palabra, Señor, podamos afianzarnos, afirmarnos más y caminar cada día más pareciéndonos a Cristo y reflejando esa verdadera imagen de hijos, ciudadanos del reino de los cielos. Pido que tu gracia, tu favor, tu espíritu me guíen, Señor, me capaciten para poder llevar esta preciosa enseñanza. Las palabras que salen de mi boca, Señor, y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Venimos a esta, como les decía, tercera bienaventuranza, donde el Señor dice que los mansos heredarán la tierra. Y esto suena un poco contradictorio con lo que es la enseñanza del mundo. Cómo ser exitoso, cómo ganar, cómo tener propiedades, cómo gobernar la tierra, cómo poder poseer las cosas materiales en mayor cantidad que podamos adquirir. Y muchas fórmulas, diría yo, pensamientos acerca de cómo ser exitoso en la vida podemos encontrar a través de libros, a través de las páginas del internet, leyendo artículos motivacionales. Hay muchas formas. Y, por ejemplo, estuve buscando y encontré muchas, pero quisiera hablarles acerca de tres que vi. Una de ellas dice, ser resuelto, ser decidido. Sé, como dicen en inglés, determined. Sé voraz, sé valiente, fuerte, cree en ti mismo. La gente te respetará por tener las agallas para seguir adelante en lo que realmente tú deseas. ¡Wow! Esa es una de ellas. Otra dice, suelta tu apego a la ilusión de la seguridad, a eso que estás tan acostumbrado, a lo conocido. Entra en el campo de todas las posibilidades. Aquí es donde encontrará la verdadera felicidad, abundancia, satisfacción. Y así, el pintor Michelangelo, él escribió también acerca de cómo pensar en grande. Él decía, el mayor peligro para la mayoría de nosotros no es que nos fijemos metas altas y no podemos alcanzarlas. Dice, el peligro nuestro es que nos fijamos metas muy bajas y las logramos. O sea que hay que pensar en grande, según dice Michelangelo. Pero el Señor Jesucristo dice, los mansos heredarán la tierra.
Y como les digo, suena como algo inentendible para una sociedad que está acostumbrada a que el más fuerte es el que sale adelante. Y sí, pero cuando vemos esto, lo que nos dice el Señor cuando dice los mansos son bendecidos porque ellos recibirán la tierra. O sea, que hay una bendición en la mansedumbre. Y para poder entender esta bienaventuranza, la clave es entender qué significa este término manso. ¿Qué es la mansedumbre? Pero primero tenemos que entender qué no es la mansedumbre. Mansedumbre no es cobardía. Mansedumbre no es una persona que tiene poca estima de sí mismo. Mansedumbre no es una persona que vive humildemente. Mansedumbre no es aquel que vive por allá oculto y que no quiere que la gente le hable, ni lo mire, ni nada de eso. No significa indecisión. No es alguien que le falte confianza en sí mismo. Porque Cristo no está describiendo aquí personas débiles o faltas de carácter, no. La palabra manso viene del griego y es un término común que ha adquirido un significado único en el contexto cristiano. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en la Real Academia, buscamos qué significa la palabra manso y dice alguien que es bueno, alguien que es suave. O cuando hablamos en otros términos, por ejemplo, cuando conocemos un animal que no es rabioso, que no es bravo, decimos que es un animal manso. A esos términos estamos acostumbrados y desde luego aplican. Pero cuando esta palabra mansedumbre se muestra aquí, el diccionario Vine la define como gentil, amable. Gentil o amable. Y la palabra manso sí se usó para describir a personas que eran de un carácter no violento, de personas que eran apacibles, no eran crueles o enojados. Describía a hombres que eran gentiles, amables en su comportamiento. Si bien estos son usos útiles y que son aplicables, cuando el Señor habla acerca de que los mansos heredarán la tierra, y por eso reciben esta gran bendición, no se está refiriendo prácticamente a esto, porque el Señor está hablando de una cualidad o una disposición que no es natural, es algo más que eso. Esta palabra solo puede entenderse a la luz de las dos bienaventuranzas que hemos visto anteriormente. Hemos hablado acerca de aquellos que reconocen su pobreza de espíritu, aquellos que son conscientes que tienen una bancarrota espiritual, que no pueden venir delante de Dios presentando algo que los haga aceptos delante de Él. Por tal razón, al reconocer su condición, eso produce un llanto en ellos, un lamento por su pecado. Entonces, de ahí viene esta tercera bienaventuranza. Porque esto es una condición a quien el Espíritu Santo le ha dado una verdadera evaluación de su culpa, de su pecado, su depravación. Entonces, por esta razón, esta persona es mansa, es mansa. Jesús describe virtudes claramente cristianas. Son comportamientos que deben ser aplicados o vistos, vividos en un verdadero cristiano. Eso es lo que estas bienaventuranzas se tratan. Pero alguien pudiera decir, bueno, yo conozco personas que son gentiles, son amables, evitan los problemas, no se meten en ninguna clase de discusiones, no viven enojados, no están furiosos contra nadie. Y sí existen. Pero hay personas que tienen estas cualidades, pero no son las cualidades que propiamente está hablando el Señor Jesucristo en respecto de esta mansedumbre. Porque la mansedumbre es una virtud espiritual que no se puede separar de esa relación que existe con Dios. Es especial y es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros.
Esta palabra mansedumbre, y vamos a ver varias definiciones, esta palabra mansedumbre también incluye dominio propio. Es dominio propio. Hay un filósofo que en el año 350 antes de Cristo, Aristóteles, él definió en sus palabras lo que es la mansedumbre. Él lo dijo de esta manera. Dijo, manso es una persona que no tiene enojo excesivo o excesiva falta de enojo. O sea, no es que tenga, manso no es una persona que tiene mucho enojo, ni tampoco que no tenga nada de enojo, en otras palabras. Es alguien que está en el medio. Esta persona balancea su enojo y lo controla. O sea que él está hablando de que una persona fuerte es una persona que maneja su fuerza, pero va con mansedumbre. A eso se refiere Aristóteles. Pero cuando analizamos esta palabra, vemos que Moisés, que fue el personaje más importante del Antiguo Testamento, alguien que es primordial, cuando se lee el Antiguo Testamento, escribió los primeros 5 libros del Pentateuco. Moisés fue por momentos severo, y nos damos cuenta nosotros en esa severidad cuando recién empezando estas personas que habían salido de Egipto, estaba Moisés con el Señor y estas personas construyeron un becerro de oro. Vemos la irritación de Moisés en ese momento, que de hecho dejó hasta caer las tablas y partió ese becerro que habían hecho de oro, lo puso en fuego y lo hizo pedazos. Fue una severidad que él mostró ahí. Pero la Biblia, el Señor lo cataloga como el hombre más manso y que no existe otro como él. Él lo dice en Números 12:3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea que vemos cómo esta severidad se puede controlar, o ese enojo se puede manejar de una manera que no sea excesivamente fuerte, ni tampoco que sea débil. Y eso lo vemos en otro aspecto. El Señor Jesucristo lleva esta palabra de mansedumbre a otro nivel, un nivel más alto. Él se identifica a sí mismo como manso y humilde de corazón. Eso lo vemos en Mateo 11:29. Y si queremos nosotros saber lo que la palabra mansedumbre significa, solamente tenemos que verlo a Él. Solo tenemos que observarlo a Él. Y esto lo vemos también en el Señor Jesucristo de dos maneras. En relación con Él mismo. Por ejemplo, Él no se venga de todas aquellas personas que le hicieron daño. De ninguna manera. Cuando lo azotaron, Él no abrió su boca. Cuando fue torturado y burlado por los soldados romanos, Él no dijo ni una palabra. Incluso cuando fue escupido por estos sacerdotes, Él no dijo una sola palabra. Y entendemos que el escupir en el rostro es una de las mayores ofensas que pueda existir a alguien en aquel tiempo y en el actual, porque eso es poner por debajo la autoridad de esa persona. Cuando todos abandonaron al Señor Jesucristo, Él no dijo nada. Cuando Pedro lo traicionó 3 veces, Él lo restauró. Cuando Judas vino a entregarlo, Él lo llamó amigo. Y podríamos decir que cuando Él lo llamó a Judas amigo, Él no lo dijo de una manera sarcástica. Él no lo dijo de una manera hipócrita, porque Jesús, no conocemos esa terminología de Él, de hablar hipócritamente. Entonces, cuando Jesús estuvo en el término o en el punto más crítico de la cruz, Él dijo, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que en esto vemos que Jesús irradia un increíble poder espiritual. Vemos cómo Él se sostiene en esa calma. Una calma indescriptible, una calma que solamente Él manifiesta en estos momentos, en estas circunstancias. Pero también podemos ver al Señor Jesucristo en momentos
en que el bienestar de otros estaba en riesgo y Jesús se enojó. Se enojó. Jesús mostró enojo contra los fariseos cuando sanó al hombre de la mano seca y trataban de acusarlo. Eso lo vemos en Mateo 12, 9 al 14. Jesús con un látigo echó a los mercaderes, los cambistas, aquellos que estaban en el templo. Él los echó. Juan 2:15 dice, y haciendo un azote de cuerdas, o sea, con un látigo, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Jesús mostró enojo, con un látigo, echando a los animales, tirando lo que tenían sobre la mesa al piso, sacando a los animales. Eso fue un enojo del Señor. Cuando Jesús dijo que era necesario que Él fuera a Jerusalén, que padeciera por los principales sacerdotes, que muriera y que después resucitara, Pedro le dijo a él, Señor, que nada de esto te suceda. Jesús le dijo a Pedro, Satanás. Él lo llamó Satanás. Mateo 16:23. Pero él, o sea Jesús, volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea que cuando vemos esto, la mansedumbre cristiana es compatible con la severidad. Es compatible. Cuando se trata, eso sí, estamos hablando de herejías, de apostasía, de falsas enseñanzas, de falsos predicadores, de falsos apóstoles. Cuando se trata de pecados sin arrepentimiento, el ser manso no significa que se debe tolerar toda clase de doctrinas, y el ser manso no significa que se debe pasar por alto el pecado, de ninguna manera. Jesús denunció los falsos maestros e hipócritas en Israel con un lenguaje extremadamente fuerte. Eso lo vemos en Mateo 23, en todo el capítulo. Él se refería a los escribas y los fariseos como hipócritas, guías de ciegos. En esa terminología él usaba. Pero estaba defendiendo algo. Estaba defendiendo la verdad. Él les dijo tumbas blanqueadas. Exigió que los pecadores que no se arrepintieran fueran expulsados de la iglesia. Mateo 18:17. O sea que vemos a Jesús que en algunas circunstancias se mantiene en una extremada calma y en otras lo vemos a Él también manifestando su enojo. Un enojo apropiado. Pero este punto tiene que aclararse también. Porque es muy común acusar a personas, particularmente personas que enseñan las doctrinas de la gracia. Son personas que son acusadas a veces de arrogantes, de prepotentes, que creen que lo tienen todo, que creen que pueden pisotear o a veces pronunciando una verdad que es bíblica, se van a un extremo y no ven a las personas ni con amor, ni con misericordia, ni con mansedumbre. Eso también tiene que existir un límite. Este llamado de atención, en el sentido de que se predique la verdad, se predique la doctrina sana, debe hacerse de una manera con humildad, con sencillez, con amor y con mansedumbre. No se puede ir a un extremo, no se puede aplicar severidad sin límite, porque eso sería volverse un tirano, volverse como esos regímenes militares que se convierten más bien en algo malvado, dañino. No hay nada de malo en ser estricto en la doctrina, siempre que se use este llamado con atención. Porque si no se hace así, sería lo contrario a la mansedumbre. Esto sería egoísmo, esto sería algo que destruye, algo que hace daño y se convierte en pecado. Porque la ira es pecado. Eso es lo que vemos nosotros en Gálatas 5, 19 al 21, cuando habla de las obras de la carne. Entre ellas está mencionada la ira y dice que tales personas no entrarán en el reino de los cielos. O sea que la ira es pecado. Santiago 1:20
Me gusta como lo dice la Nueva Versión Internacional, Santiago 1:20, dice, pues la ira humana nunca produce la vida justa que Dios quiere. La ira humana nunca produce la vida justa que Dios quiere. Y cuando vemos este balance o esta manera de Jesús de manifestar su enojo, pero también mostrar su amabilidad, su mansedumbre, su gentileza, esa cordura o esa humildad extrema, que pudiéramos llamarla extrema porque solamente en el Señor Jesucristo lo vemos, es manifiesta, esa fue generada por un profundo amor y compasión por los perdidos. Y cuando nosotros leemos el versículo de Mateo, el capítulo de Mateo 23, que es uno de los capítulos más severos que el Señor aplica contra estos fariseos y líderes religiosos, al final precisamente de ese capítulo, Él concluye con unas declaraciones que son tiernas y conmovedoras. Él dice en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Jesús termina con estas palabras conmovedoras, con estas palabras de dolor precisamente por la incredulidad, por el pecado de estas personas. El apóstol Pablo también apela a su autoridad como apóstol para denunciar a los falsos apóstoles, pero él lo hace con la mansedumbre y la humildad de Cristo. Él pide por arrepentimiento, por la mansedumbre y la gentileza de Cristo. Él utiliza literalmente estas dos palabras, 2 Corintios 10:1, que dice, yo Pablo, 2 Corintios 10:1, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. O sea que vemos también en Pablo este balance de osadía y también de humildad. O sea que podemos entender que en este aspecto la mansedumbre es algo que se balancea en esos dos puntos, sin irse o inclinarse de ningún lado de la balanza, manteniéndose estable. Pero hay una mejor definición de la palabra mansedumbre, y eso es poder bajo control. Poder bajo control. Todos hemos vivido bajo nuestras propias reglas, hemos vivido nuestra propia vida, hemos querido hacer lo que nosotros hemos deseado, lo que nos ha provocado. Hemos sido personas que siempre no queremos que nos estén controlando. Somos personas que queremos ser autónomas, autosuficientes. Pero para ser una persona mansa, nuestro orgullo tiene que ser quebrantado. Nuestro orgullo tiene que ser partido. Y buscar solo lo que Dios quiere que haga. Y para ser una persona mansa debemos vivir bajo su señorío, el señorío de Dios. Manso hemos visto entonces que es humildad, es vivir bajo la autoridad de Dios, es vivir bajo la autoridad de Jesús. Esa es mansedumbre. Un puritano llamado Thomas Watson, él dijo que la mansedumbre se compone de dos partes. Primero, es una negación a nosotros mismos. Es morir a nosotros mismos. Y él describe Mateo 16:24, donde dice que entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Una negación a sí mismo y tomar la cruz. La cruz, estamos hablando de un instrumento que era de muerte. Un instrumento que significaba el final de una persona. Entonces lo que Jesús está diciendo primeramente es que negarse a sí mismo y morir a él mismo, tomando la cruz. Sí, tomando la cruz. Seguir todo aquello que requiere el mantenerse al lado de Cristo. Esa es la primera parte, la negación a nosotros mismos.
pero la segunda parte tiene que ver con Dios. No solamente se refiere a que nos neguemos a nosotros mismos y muramos a nosotros mismos, no. La segunda parte es seguir a Jesús. Y es lo que dice el mismo versículo. Es una rendición, un sometimiento a Dios. ¿Qué dice la parte final de Mateo 10:24? Cuando él dice, negarse a sí mismo, tome su cruz, dice, y sígame. O sea, esa mansedumbre, ser manso bajo el control del poder soberano de Dios, requiere negarse a nosotros mismos y seguir a Dios, seguir a Jesús. Jesús dijo que aprendiéramos de Él, que era manso y humilde de corazón. Pero eso tiene una razón. Él no lo dice solamente por las muestras que hemos visto, en el sentido de su comportamiento, de su mansedumbre, en el sentido de responder a aquellas personas que lo trataron mal, en la manera que Él con esa humildad respondió. Él lo dice por algo más. Esa es una parte. Y vemos su enojo santo. Ese es el primer término que vimos que este filósofo, de una manera sin ser cristiano, la definió de una manera muy clara. Pero esta forma en que Jesús dice que aprendiéramos de Él, que es una de las cosas que Él dice en las Escrituras que debemos aprender, porque Él en ningún momento nos dice, aprendan de mí a caminar sobre el agua, aprendan de mí a levantar muertos, aprendan de mí a sanar enfermos. Él no dice ninguna parte de eso. Él sí dice que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Esa mansedad y esa humildad son prácticamente palabras que van unidas. Pero Él fue el ejemplo perfecto de esa humildad y mansedumbre. Él, como decimos, que esta palabra mansedumbre es someterse a Dios, un sometimiento al poder de Dios. Y Jesús lo hizo. Jesús fue sumiso a la autoridad del Padre. Juan 5:30. Él dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea que Jesús fue sumiso al Padre. Jesús fue sumiso a la autoridad del Padre. Jesús dijo que aprendiéramos de Él, que era manso y humilde de corazón. Jesús renunció a sus privilegios. Y eso tenemos que aclarar. Él no renunció a su deidad. Él siempre siguió siendo Dios. Pero Él renunció a sus privilegios. Él renunció a su posición. Él renunció a esa gran servicio, diría yo, que tenía por las huestes celestiales. Él renunció a todo eso. Y es lo que nos dice la palabra en Filipenses 2:6, en cual siendo en forma de Dios, Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es ser manso. Eso es ser manso. Jesús intencionalmente se rindió al Padre. Él lo hizo. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se sometió. Jesús rindió esa riqueza que Él tenía para hacerse pobre. ¿Cuál es esa riqueza? No la que los del Evangelio de la Prosperidad hablan, no. Jesús rindió esa riqueza de su poder, de su omnipotencia, diría yo, de su soberanía, y se hizo pobre. ¿Cómo se hizo pobre? Siendo poderoso. Se hizo hombre. Se hizo pobre siendo hombre, viniendo en condición de hombre, siendo el rey, el soberano, se hizo hombre. Él se hizo rico, se hizo pobre siendo rico. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con la pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cómo nos enriquecemos nosotros? Con esa pobreza. ¿Cuál? Haber venido a hacerse hombre, vivir la vida que nosotros no podemos vivir, ir a la cruz llevando nuestro castigo, llevando nuestro pecado y entregándonos esa justicia que nos hace aceptos delante de Él. De esa manera hemos sido nosotros enriquecidos y grandemente. O sea que el que es manso es como Jesús.
y se rinde a lo que el Padre quiere. Esa es la mansedumbre, rendirse al Padre, rendirse a ese poder del Padre. Y como cristianos, esta es una orden. Nosotros estamos llamados a ser mansos y gentiles como Jesús. Debemos demostrar nosotros esta cualidad delante de los demás. Debemos ser esos emisarios de esta verdad. Hay un énfasis en que nosotros como cristianos debemos vivir de esta manera. Colosenses 3:12 dice la palabra: vestíos pues como escogidos de Dios. O sea, que nosotros tenemos que tomar ese traje simbólica o metafóricamente hablando y mantenernos como escogidos de Dios. Y como dice el apóstol Pablo aquí: santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea que es un traje que nosotros debemos llevar. Es un estilo de vida, es un comportamiento, es una actitud continua que nosotros como cristianos debemos manifestar. Tito 3:2, que a nadie difamen. Como cristianos no podemos estar difamando a las personas. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. O sea que es un mandato que la Escritura nos hace a nosotros a dar evidencia práctica de que somos hijos de Dios y que poseemos esta cualidad. O sea que hay que tener mansedumbre incluso con aquellos que se oponen a nosotros, con aquellos que nos maltratan, con aquellos que nos irritan, con aquellos que hablan mal de nosotros. Segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Y qué ventaja o qué, diría yo, qué beneficio tiene el que nosotros actuemos con mansedumbre delante de esas personas que nos atacan? El mismo versículo dice: por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Damos ejemplo con nuestro testimonio, con nuestra mansedumbre, con nuestra actitud. Damos un ejemplo y ellos pueden decir: wow, esta persona tiene las características de un verdadero cristiano, y quizás Dios le conceda para que se arrepientan. Que en base a ese testimonio pueda venir a la verdad. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es una cualidad que debe existir, con paciencia. O sea que el perdón va unido también a esto. Es increíble. Estas bienaventuranzas o estas bendiciones son algo que verdaderamente, como les decía desde un comienzo, son unos rayos X a nuestra vida como cristianos. O sea que cuando entendemos la palabra manso, podemos ver lo que Jesús manifiesta respecto a esta bendición o bienaventuranza, me gusta llamarla bendición. Vemos o entendemos qué es lo que Jesús quiere decir para aquellos que tienen esa mansedumbre. Porque si tienen la cualidad de un espíritu manso, si la tenemos, pudiéramos decir que estamos aprobados por Jesús. Pero si no la tenemos, ahí sí es algo que tenemos que cuestionarnos. Ahí es algo en que verdaderamente tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y la verdad es que nadie posee perfectamente esta cualidad. No la poseemos totalmente, pero estamos en un proceso. El punto aquí es que si no hay ninguna mansedumbre, ningún poquito siquiera de mansedumbre espiritual en nuestra vida, tenemos que examinarnos si somos creyentes o no, como pregunta el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5. Tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Este no es un examen para hacérselo a alguien. Ay, aquella persona me da la impresión de que la manera que actúa porque no tiene mansedumbre. No, este es un examen para nosotros mismos. Es un examen personal. Es un examen propio. Entonces la pregunta es, ¿tienes esa mansedumbre?
¿Tienes esa cualidad que es manifiesta en tu estilo de vida? ¿Cómo nos hacemos mansos entonces? Bueno, la respuesta es que esto es un regalo espiritual. Esto es un regalo de Dios. Esto viene de la gracia de Dios, que es administrado por el Espíritu Santo. Eso lo vemos en Gálatas 5, del 22 al 23. Ese es un don. Ese es el paquete de ese don del Espíritu Santo. Pero sabes que reconociendo que la mansedumbre y todo este paquete de estas 9 componentes que tiene el fruto del Espíritu es de Dios. Pero la palabra nos dice a nosotros que tenemos que buscarla. La Escritura nos dice también unos versículos anteriores, Gálatas 5, 18, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Lo dice claramente. Y eso es una orden, es un mandato. Es tan imperativo, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, que nosotros debemos buscar esa mansedumbre. Cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, estamos hablando, vuelvo y repito, de estos 9 componentes que están incluidos en el fruto del Espíritu Santo, y uno de ellos es la mansedumbre. O sea, que se debe buscar, como siempre hemos entendido. Muchas cosas son de Dios. Él nos las da, Él nos las proporciona. Pero Él también nos da a nosotros el querer como el hacer, y hay que buscarlo. No es que una persona se siente, no, pero es que yo soy así, yo nací así, yo soy áspero, yo soy fuerte, yo me enojo con cualquier cosa. Yo voy a esperar a que el Espíritu Santo, como es un don del Espíritu Santo, pues me ilumine y pueda yo convertirme en una persona mansa. Hay que buscarlo. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y Pablo dice, sed llenos del Espíritu. O sea que es algo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, vemos que en este imperativo hay una secuencia para alcanzar esta mansedumbre. Y ya lo hemos visto, pero vale la pena repetirlo. ¿Cómo es? Primero, reconocer nuestra pobreza de espíritu, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Cuando reconozco que no tengo nada que me lleve delante de un Dios santo, me hace ver quién soy yo realmente, mi condición miserable, mi condición pecaminosa, mi condición depravada. Y eso produce llanto en mí, un quebrantamiento, un llanto ante la santidad de Dios. Y mi condición pecaminosa produce un llanto de arrepentimiento, un llanto de arrepentimiento por mi pecado. La persona que es pobre en espíritu, que llora por sus pecados, entiende que es un pecador y que solo la gracia de Dios puede salvarlo. Y de esta manera entonces, esta persona puede entender que todo es por la obra de Dios. Y de esta manera, esta persona se convierte en una persona mansa. Así es como funciona. Se convierte en una persona mansa. Y esta es la mansedumbre que Jesús está hablando. Fluye de la gracia de Dios. Alguien dijo, mansedumbre resulta cuando un hombre entra en la presencia de Dios y sabe que él debería ser juzgado, debería ser condenado. Sin embargo, ha encontrado la gracia de Dios en lugar de ser castigado. Cuando se entiende eso, que verdaderamente deberíamos haber sido enviados a una condenación y que hemos sido salvos por gracia, definitivamente esto tiene que producir mansedumbre. Y esta es la mansedumbre que nosotros como defensores, predicadores y que entendemos las doctrinas de la gracia, en vez de ser arrogantes, y como muchas personas que yo conozco lo gritan a los 4 vientos, como que son los únicos que saben la verdad, una actitud de arrogancia y prepotencia, todo lo contrario, debería de hacernos mansos, humildes y reconocer que solamente es la gracia de Dios, la gracia de Dios. O sea que Dios toma a los hombres que son orgullosos, que son enojados, que son amargados, que son malvados, que son despiadados, y por su gracia solamente Él les permite ser amables, ser pacientes, ser humildes, ser gentiles, ser mansos. Es por su gracia, por su gracia. Entonces,
podíamos ver en este orden que vamos. Entonces, ¿cómo sabemos que somos mansos? Esa es una pregunta difícil. Pero también el doctor y teólogo Martin Lloyd-Jones, él dijo, el hombre que es verdaderamente manso es el que se sorprende de que Dios y el hombre puedan pensar de igual manera respecto a él. O sea, el hombre que es manso reconoce su posición pecadora, su posición que no tiene nada de venir delante de Dios por su propia cuenta. Él reconoce que todo es por gracia de Dios, que es lo mismo que Dios piensa y que el hombre piensa. Esa es una persona que es mansa. Pero luego dice, es una cosa lo que tú piensas de ti mismo, que como un gran pecador miserable, depravado, no tienes nada que te lleve a Dios. Y eso lo entendemos nosotros mismos. Nosotros podemos decírnoslo a nosotros mismos. Pero continúa diciendo el doctor Martin Lloyd-Jones. Dice, pero la verdadera prueba de que eres manso es cómo respondes cuando alguien dice eso de ti. Allí es que está. Todos nos criticamos a nosotros mismos, pero no nos gusta que la gente nos critique. Entonces él dice, así es que te das cuenta si eres manso. Cuando alguien te hace ver tu pecado, cuando alguien te hace ver lo malo que estás haciendo, cuando alguien te critica, te disciplina por algo que estás haciendo mal y tú eres manso. Porque tú lo puedes reconocer. Hay personas, yo conozco, sí, yo sé que estoy haciendo mal, yo sé que no debería hacer esto, yo sé que no puedo hacerlo, pero si alguien se lo recalca y se lo muestra en la cara, a esa persona no le gusta. Y así es que dice el doctor Jones que se manifiesta la mansedumbre. John Stott dice, mansedumbre requiere la verdadera visión de nosotros mismos mientras lo expresamos incluso en nuestra actitud hacia los demás. O sea, tenemos esa visión de nosotros mismos, quiénes somos, pero con esa humildad lo manifestamos delante de los demás. No que sabemos quiénes somos, qué hacemos y queremos aparentar delante de los demás otra cosa. Esta mansedumbre que habla el Señor Jesucristo viene precisamente de llevar su yugo y aprender de Él. Llevar su yugo y aprender de Él. Mateo 11:29. De la sumisión a Él. Llevar el yugo, no sé si ustedes ya saben, el yugo en el tiempo de la agricultura, 2 bueyes llevaban un artefacto de madera que sujetaba a estos 2 animales para poder hacer las labranzas y los trabajos agrícolas, para que unieran fuerzas, para que estuvieran juntos. Esa fuerza estaba balanceada entre ellos 2. Lo que Jesús nos está diciendo es que nos unamos a Él, a ese yugo, y andemos junto a Él, que permanezcamos con Él y aprendamos de Él. Cuando estamos sometidos a Él, al Señor Jesucristo, ese avance se ve en nuestras vidas. Eso viene por gracia. Y el Señor nos da esa cualidad de la mansedumbre cuando estamos unidos a Él, cuando estamos junto a Él. O sea que, ¿queremos ser cristianos superficiales o queremos dar una respuesta al señorío de Jesús? Hacer lo que Él quiere que hagamos y no lo que nosotros queremos hacer. De ahí radica esto. Las palabras no impresionan a Dios. Esa es una gran realidad. Las palabras no impresionan a Dios. A Dios lo impresiona nuestra actitud, de la manera en que vivimos, de la manera en que respondemos, de la manera en que manifestamos con nuestra vida si somos verdaderamente representantes de Él, de Él. Estamos llamados como esposos y están llamadas las esposas a ser mansos. Estamos llamados a ser mansos en nuestra relación como padres. Los hijos están llamados a ser mansos en relación con sus padres. La mansedumbre es vista cuando las mujeres están sujetas a sus esposos, que nos dice también la Escritura. Efesios 5 y 6 nos habla acerca de esto, capítulos. El esposo está sujeto al rol que Dios le ha dado, con ese amor, con ese sacrificio, hacer esa labor de amar a sus esposas, darse a sus esposas. Los hijos están sometidos
a sus padres, mostrar esa mansedumbre a sus padres. Esa es la verdad, ser mansos con sus padres. Los empleados a mostrar mansedumbre con sus jefes. Nos dice la Escritura. Los jefes a mostrar mansedumbre con sus empleados, en su cuidado, en pagarles oportuna y justamente. Esa es la mansedumbre que debemos manifestar nosotros de una manera real. Entonces vamos a ver por qué los mansos son bendecidos. Versículo 5. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y este punto es importante que prestemos atención. Los mansos recibirán la tierra por heredad, como decía al comienzo. Esto es una terminología que va en contra de aquello que se promueve o se enseña para poder usted heredar la tierra, para poder ganar riquezas, para poder tener posesiones. Los fuertes, los agresivos, los ásperos son los que heredarán la tierra. Pero cuando hablamos de heredar es recibir. Heredar es algo que nosotros no hemos trabajado, no hemos hecho nada para recibirlo. Heredar es algo que nosotros recibimos, y lo vamos a hablar de una manera literal. Cuando una persona muere, deja algo escrito que se le entregue X o Y posesiones a esa persona, lo recibe incluso sin saberlo. Es un regalo, es algo que nosotros no teníamos ni merecíamos. No hemos pagado por eso, no hemos hecho nada por eso. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de que los mansos recibirán la tierra por heredad, Él está citando el Salmo 37. Y es importante entender el pasaje que el Señor Jesucristo menciona. Cuando nosotros leemos la Escritura, y esto es importante que tengamos siempre en cuenta, y por eso durante este transcurso que hemos venido estudiando el libro de Mateo, cuando se cita el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que entender por qué se cita ese pasaje. ¿Qué es lo que el Señor nos está queriendo decir con esto? En Salmo 37:11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Wow. Es una paz que radica precisamente en esa paz que nos brinda solamente el Señor Jesucristo por su sacrificio en la cruz. Aquí queremos ver este contexto a qué se refiere. Este salmo hace un contraste en lo que es una persona malvada y una persona mansa. Hace un contraste entre el carácter de la persona malvada y la persona mansa. Hace un contraste en la actitud de una persona malvada y una persona mansa. ¿Cómo lo demuestra? Por ejemplo, David, que es el autor de este salmo, él escribe al inicio de este mismo salmo, en el versículo 1, 37:1, dice: no te impacientes. Y esta palabra impacientar significa no te irrites, no te enojes. Así la traduce de hecho la palabra o la Biblia de las Américas. A causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Causa una molestia. Y hay quejas respecto, bueno, yo soy una persona cristiana. Yo estoy llevando una vida que glorifica al Señor. Estoy llevando una vida santa. Pero mire, tal persona vive de una manera pagana. Esa persona es un impío. Y mírelo, cómo progresa, cómo le va bien, cómo hace cosas buenas. Y eso no es una crítica que nosotros solamente hacemos. Jeremías, él tuvo esa queja. Jeremías se quejó. Jeremías 12:1, él dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Señor, tú eres justo, yo venir a disputar contigo, de ninguna manera. Mas sin embargo, Señor, alegaré mi causa delante de ti. Tú eres el Todopoderoso, yo no tengo derecho a venir delante de ti, pero Señor, tengo una queja. ¿Cuál es esa? ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que
se portan deslealmente? Es algo que nosotros nos analizamos y nos preguntamos muchas veces. Nos preguntamos eso. Incluso el salmista Asaf, en el Salmo 73, que algunos dicen que Asaf es una persona que escribió respecto a lo que ya David había hecho. Y él dice, en el Salmo 73:3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea que se confiesa eso, que existe envidia, existe rabia, porque otros prosperan y nosotros no. Entonces el Salmo 37 continúa diciendo, mostrando el carácter de la persona mansa. Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Aquí está dando a entender el Señor cuál debe ser el carácter de la persona mansa. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? ¿Cuál es el carácter opuesto del manso? Ya hemos dicho, el malvado, el áspero, el irritante, el que mantiene ira. Salmo 37:12. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él, o sea, el justo, sus dientes. Ira. La ira que existe del malvado contra el justo. Estamos viendo el carácter del impío en este aspecto. 37:14. Los impíos desenvainan espada y antesan. Antesan su arco. Esto significa tiemblan con el arco y lo tiemblan y lo tienen listo para soltarlo. Para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. O sea que vemos el carácter del impío. Y también el Señor nos muestra, o la Escritura por inspiración del Espíritu Santo a través del salmista, cómo el espíritu del manso es diferente. Dijimos que el manso es gentil, es amable, es bondadoso, se mantiene bajo control, se mantiene sumiso al Señor, se mantiene bajo el poder de Dios, es dependiente de Dios. Esto no significa, tengo que aclarar también, que una persona no luche también con su temperamento, con su enojo. No significa que no luche con la impaciencia. No significa eso. Esto significa que se debe permanecer bajo el control de Dios, bajo la dependencia de Dios, en momentos difíciles, en momentos de prueba, en momentos en que somos lastimados, en momentos en que somos ofendidos. Mantenernos bajo control. Alguien dijo también, la mansedumbre es una fuerza humilde del hombre que ha aprendido a someterse a sus dificultades. Repito, mansedumbre es una fuerza humilde del hombre que ha aprendido a someterse a sus dificultades. Entonces, volviendo al Salmo, significa que debemos tener una actitud mansa en medio de una tierra donde hay dificultades. Una actitud mansa en medio de una tierra donde hay ofensas. Y debemos permanecer confiados en el Señor con humildad. El salmista continúa diciendo, Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Esa es mansedumbre. 37:6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Él hará justicia, Él mostrará la verdad. Salmo 37:9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, o sea, los mansos, ellos heredarán la tierra. O sea que el verdadero manso se ve en Cristo a sí mismo como poseyéndolo todo. Qué hermoso. Cómo el Señor quiere manifestar este carácter del manso y el impío cuando se dirige en esta bienaventuranza, hablándole a esa multitud, pero que inicialmente se dirigió a sus discípulos. Finalmente, el verbo heredar también, con frecuencia,
se relaciona, lo vemos en la Escritura, con entrar en la tierra prometida. Ese heredar la tierra se refiere a entrar en la tierra prometida. Lo vemos en Deuteronomio 16:20. Dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Isaías 60:21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Significa entrar a la tierra prometida. Pero Jesús, en esta bienaventuranza, Él no está hablando acerca de entrar a Israel. Él no está hablando acerca de que los cristianos van a tener posesión de Times Square, o van a tener parte de Manhattan, o van a tener un sitio de este planeta como dueños, van a heredarla. No. Él está hablando de una cosa mayor. Él está hablando más allá, más allá. Entrar a la tierra prometida finalmente se representa con entrar a ese nuevo cielo, a esa nueva tierra. Significa la consumación del reino del Mesías, que es lo que nos dice Apocalipsis 21:1. Ese entrar a ese nuevo cielo y a esa nueva tierra será cuando todas las cosas son hechas nuevas. Cuando todo lo que existe, todo el cosmos será renovado por el poder del Espíritu Santo en el último día. Esa es. Este lugar donde estarán todos los que son pobres de espíritu. Es este lugar donde estaremos todos los que hemos llorado por nuestros pecados. Y es un lugar donde estaremos todos aquellos que somos mansos, que somos. ¿Entendido lo que la palabra mansedumbre significa? Que estamos bajo la dependencia de Dios, que dependemos totalmente de Él. Los que han confiado en Cristo, todos aquellos que han sido redimidos por la muerte de Cristo, estarán en la presencia del Padre y del Cordero. ¡Wow! ¡Qué esperanza! ¡Qué promesa! ¡Qué hermosura! O sea, que con la perspectiva eterna que tenemos nosotros como cristianos, eso nos hace a nosotros mansos. Amén. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos que es tu gracia, es tu bondad, es tu misericordia la que nos tiene aquí delante de ti, Señor. Luchamos con nuestro carácter. Luchamos con nuestra paciencia, Señor. Pero como hijos tuyos, Señor, y como seres que tenemos ese Espíritu Santo dentro de nosotros, son características que debemos manifestar y que debemos hacer visibles. Ayúdanos, Padre, a que podamos ser esos fieles representantes tuyos, Señor. Que podamos no avergonzarte, Señor. Que podamos vivir una vida que en nuestro carácter, en nuestra actitud, en nuestro caminar, podamos no solamente reconocer que no tenemos nada que ofrecerte a ti para estar delante de tu presencia y que lloramos por nuestro pecado, sino que podamos vivir una vida sujeta a ese poder tuyo, Señor. Una vida de dependencia solamente de ti. Una vida en que entendamos que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Danos fuerza, Señor. Cuando precisamente esas fuerzas se debilitan, Señor. Danos fuerza, Señor. Que tu poder se perfeccione en medio de esa debilidad, Padre.
que podamos ser personas que manifestemos esa amabilidad, esa humildad, ese respeto, esa gentileza, no solamente hacia nuestros hermanos, hacia nuestros amigos, hacia nuestra familia, sino incluso ante aquellos que nos ven como sus enemigos. Ante ti estamos, Señor. Que tu gracia, tu poder y tu Espíritu Santo nos avive, nos llene cada día de nuestras vidas. A ti siempre es el honor y la gloria. Ante ti nos rendimos, Señor. Ante ti postramos no solamente nuestro cuerpo, sino nuestro corazón, Señor, en humildad, para que tú nos enseñes, Señor, nos habilites para vivir una vida que te represente fielmente a ti. Gracias, Señor. A ti te doy todo el honor y la gloria, Señor. Pido tu gracia, tu favor, Señor, tu bendición, tu paz para cada uno de nosotros. Y sea el honor y la gloria, en el nombre de Jesús. Seguimos alabando.